Eres un padre. ¿Qué significa catequesis entonces? Catequesis entonces viene del griego catequisos, que significa instruir con la voz. Eso significa catequesis, instruir con la voz. Entonces, por esa misma razón, si nosotros partimos desde ese concepto, instruir con la voz, y nos invita entonces a nosotros, no solamente entonces a decir cosas porque las sabemos de memoria, sino escuche la palabra, instruir. Y cuando estamos hablando de la palabra instruir, nos estamos refiriendo entonces que nosotros debemos de tener contenido, contenido mental, o sea, todos los contenidos, hablemos aquí, doctrinales que nos pueden a nosotros ayudar para nosotros poder instruir a quienes se nos ha encomendado. ¿Y a quienes se nos ha encomendado? Pues ya sabemos muy bien lo que nosotros tenemos y en este caso, si estamos hablando de catequistas de primera comunión y confirmación, son estos jóvenes y niños a quienes se nos ha encomendado. Y por lo tanto, una catequesis sí tiene que tener didáctica, que recordemos muy bien que la didáctica es el arte de enseñar. Y entendiendo una didáctica, entonces se aprende. Esto quiere decir, número uno, sí, pueden haber juegos, pero no significa que todo va a ser juegos, sino qué contenidos les estamos transmitiendo a los jóvenes y a los niños. ¿Y por qué es muy importante el contenido? Porque el contenido no solamente va a llevar a que el niño conozca o el joven, sino que también tenga el contenido y también ese mismo contenido explicarlo. ¿Se acordarán ustedes que antes cuando se nos decía a nosotros, o cuando éramos niños, bueno, en mi caso, también la mayoría de ustedes, cuando no decíamos antes, vamos a ir a la catequesis, sino que vamos a ir a la doctrina. Era una palabra que se utilizaba anteriormente. Entonces, también cuando nos referimos a catequesis, nos estamos refiriendo también a la doctrina. Por eso cuando en aquel hermoso folleto, un folleto que se les envió a ustedes, que vamos a aprender ya dentro de 15 días, hoy solamente queremos tener en cuenta los presupuestos acerca de la catequesis. Pero entonces, cuando nos referimos al catecismo de la Iglesia Católica, quiere decir entonces la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, es una instrucción. Y lo que el catequista, ya sea de parte de confirmación o comunión, ¿qué es lo que va a transmitir? Doctrina. Y entonces, ¿por qué va a transmitir doctrina? Porque está educando a los futuros cristianos. Entonces, si nos damos cuenta, caemos aquí a una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso, como les decía, sean ustedes entonces bienvenidos a este taller de la catequesis evangelizadora. Esta es como una introducción que nosotros debemos de tener y que vamos a tener ahora para que nosotros sepamos qué es lo que realmente es un catequista. No nos vamos a ir con la teoría esa que ya sabemos, que catequista que evangeliza, claro que sí lo es, pero aquí vamos a cambiar un poco el esquema, vamos a cambiar un poco lo que ya sabemos, no vamos a parar como me dijo alguien, eso ya lo sabía, no, sino vamos a parar ahorita también teniendo contenido distinto. ¿Por qué razón? Porque la teología y los estudios se van actualizando cada año, cada mes. Entonces no podemos quedarnos solamente con un librito o quedarnos simplemente con un libro. Ya me sé tal numeral del catecismo o del compendio de tal libro. Pero si no sabemos explicarlo, no sabemos nada. Sí lo podemos saber de memoria, pero si ni siquiera sabemos lo que significa, no sabemos nada. Entonces, vamos entonces con esto. Aspectos previos. ¿Por qué es importante estos aspectos previos? Porque significa que también nosotros tenemos que, antes de dar una catequesis, tenemos que tener estos tres aspectos que se entrelazan y que el catequista debe de tener en cuenta, no solamente para sí, sino también para dar. Aquí estamos hablando de lo que se le conoce ad intra, que es hacia nosotros, hacia nuestro interior, y al ad extra, o sea, hacia afuera.
Y todo esto es importante. Primero vamos con el primer aspecto, el ser. ¿A qué se está refiriendo primeramente al ser? Sí, nos está refiriendo primeramente, tal vez no al ser, refiriéndonos al ser humano, a nuestro aspecto espiritual y corporal, no. Sino se está refiriendo primeramente al ser en el sentido de lo que la persona es. Por eso aquí entre paréntesis ya va actuando y diciendo identidad. Primeramente, usted, ¿qué identidad tiene? Soy catequista. Claro que sí, es catequista. Pero aquí también hay otro inciso. No solamente es ser, sino también saber. Entonces, el saber no solamente nos lleva a nosotros a tener, como les digo, solo decir soy catequista si transmito algo que ya me sé desde hace 10 años, sino como les digo, también el contenido teológico también nos abre a nosotros muchos aspectos, nos abre también, podemos decir así como es una amiga, es muy complejo, es muy amplio, es algo que nos lleva a nosotros a comprender un sinfín de cosas que nos orientan a nosotros, no solamente a, como dice aquí, fidelidad a Dios y al hombre. Nos lleva a conocer a Dios, pero también nos lleva a conocer al hombre, en el sentido de que el hombre con el pasar de los años, a pasar también de los siglos, va también teniendo nuevos conocimientos, va teniendo también nuevas preguntas, nuevas incertidumbres. Porque hoy en día nosotros podemos tal vez hasta educar a nuestros niños con aquel famoso catecismo del ABC. Y no quiere decir que sea malo, pero la didáctica y la pedagogía que tiene todo ello eh, también tiene de cierta manera un contenido pasado. Por eso es que antes se nos decía a nosotros que había que aprenderse las cosas de memoria. Y sí lo aprendíamos de memoria, pero ¿qué pasa? La podemos aprender de memoria, pero no resulta y no debe de ser solamente de memoria, sino tenerlo en cuenta y también vivirlo. Entonces, aquí está un poco entonces el saber. No se trata solamente de ser, de tener identidad de catequista, sino también saber la fidelidad a Dios y al hombre. Entonces aquí va un compromiso, de cierta manera, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Los 2 mandamientos, como bien lo decimos, que se dividen en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, en forma de cruz. Comunión con Dios y comunión con el prójimo, forma de cruz. Y entonces ya teniendo identidad, ya teniendo contenido con el saber, ahora viene el otro aspecto, el saber hacer. Entonces, si nos hace falta uno de estas cosas, porque a veces podemos nosotros saber, pero si no tenemos identidad, a veces podemos dar nosotros que tal discurso y todo ello, pero sin ningún objetivo. ¿Por qué razón? Porque no le hayamos sentido y porque no sabemos nosotros de lo cual, cuál es el sentido por el cual estoy predicando. Pero cuando uno ya tiene un objetivo, por ejemplo, si en dado caso, el día de ayer estábamos nosotros con la lección divina y la lección divina que me lleva a mí a reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero hoy no estamos nosotros reflexionando palabra de Dios. Entonces, hay que saber adaptarse, hay que saber a quién va, hay que saber cuál es el destinatario de lo que estamos dando. No solamente saber contenido y darlo y tal, tal, tal. Y ustedes se han dado cuenta, hay algunos que están en Arribiaga a mediodía. Parece los que están donde hay celebración de la palabra día domingo, ya sea en Valle o Sabana. ¿Qué es lo que pasa? El contenido que puedo dar allá en la humilía, pues tal vez en Valle y en Sabana es un contenido tal vez mucho más teológico que aquí en el centro. ¿Y por qué razón? Porque va a depender del destinatario. Ahora, a mediodía en Arribillaga, creo que algunos de ustedes ya se dieron cuenta. Cambia totalmente la forma de expresar, la forma de enseñar. ¿Por qué? Porque tengo niños y tengo jóvenes. Y eso cuesta mucho. No solamente tengo niños y tengo jóvenes, sino también tengo personas adultas que llegan a la celebración de la palabra de mediodía. Y ahí sí, transmitir un mensaje para 3 tipos, podríamos decirlo así,
de etapa de edades de personas, eso cuesta. Y hay que tener capacidad. No le puedo decir que yo lo estoy haciendo perfectamente, no, a mí me cuesta. Y me cuesta bastante, ¿por qué? Porque son tres tipos de pensar, porque un niño no piensa igual a un joven y un joven no piensa igual a un adulto, sino son distintos. Pero entonces aquí es donde va aquí esto. Hay que saber hacer. ¿Qué tipo de pedagogía? ¿Cómo yo transmito la comunicación? La comunicación, y aquí también lanza algo muy importante. No solamente pedagogía, no solamente comunicación, sino también el testimonio. Porque a veces, muchas veces, si somos nosotros catequistas y vamos ya nuevamente, recordamos nuevamente la etimología de catequesis que quiere decir, decíamos, instrucción por medio de la voz. Entonces, si estamos hablando de instrucción, estamos hablando de doctrina. Por lo tanto, usted es un maestro de la doctrina de la Iglesia Católica, no de cualquier otra doctrina. Entonces, tenga presente entonces estos tres aspectos que nos van a ayudar en el proceso que vamos a llevar durante estos días. Ser, o sea, identidad, saber, el conocimiento que podemos tener en Dios y también el conocimiento de los seres humanos para poder transmitir y saber hacer. Si nos hace falta de una de esas tres, no estamos haciendo nada, porque nos enlaza, porque podemos ser catequistas, tenemos la identidad catequista, sabemos, pero si no tenemos pedagogía, eso sí se vuelve algo, podemos decir, muy aburrido. Y resulta que así fíjese que nos pasa a nosotros, hay muchos autores que escriben muchos libros y cuando uno lee esos libros, uno, wow, se queda asombrado de lo que escriben. Pero cuando uno escucha a los autores de los libros exponer su libro, ¡ja! Es mejor leer el libro que escucharlos. ¿Por qué razón? Porque no tienen pedagogía. Su carisma es escribir, sí, pero para transmitirlo así a viva voz, no pueden. ¿Por qué razón? Porque no son catequistas. Entonces el catequista tiene que tener estos tres aspectos. Ser, saber y saber hacer. Muy bien, pues avanzamos. Aquí ya nos va a nosotros especificando las cosas de estos tres aspectos que nos llevan a nosotros. Ya lo habíamos explicado, aquí solamente hace una resonancia acerca de lo que ya hablamos. Solamente lo vamos a leer porque ya lo reflexionamos. El ser dice ahora acerca de la dimensión humana y cristiana. La formación debe ayudarlo a madurar como persona, como creyente y como apóstol. Recordemos muy bien que apóstol significa entonces enviado y el catequista es enviado. Por esa misma razón tuvimos ahí la idea con el padre cuando iniciaron las catequesis de tener en la Santa Eucaristía, de ustedes tener la oración y la bendición de envío, porque ustedes también están haciendo un trabajo apostólico. ¿Por qué? Porque han sido enviados a educar entonces a los jóvenes y niños en la fe de la iglesia, no en mi fe, no, en la fe de la iglesia. Seguimos entonces. El saber, que son cosas y aspectos que, como les digo, ya lo vimos. Para llevar a cabo bien su tarea hay una doble finalidad. ¿Cómo? Conocer adecuadamente el mensaje que se transmite, era lo que decíamos. Y a la persona humana, el destinatario que recibe el mensaje y su contexto social. Esto es lo que también cuesta mucho, porque nosotros a veces podemos hablar y quizás dar una catequesis, pero si nosotros no tenemos ahí sí bien puesta o saber el contexto del lugar donde estamos, a veces podamos nosotros, eh, ahí sí, perdón por la expresión, tal vez no es la mejor, meter las patas cuando hablamos. Por ejemplo, ¿qué pasó en una ocasión? Allá en mi tierra, en mi pueblo, San Juan Zacatepeques, a veces ha sido muy golpeada por el tema que se le conoce como la minería. Entonces, hablar allá de minería es hablar de un tema que puede causar hasta guerra. En una ocasión llegó un sacerdote que venía de otro país y empezó a hablar en su homilía. Para empezar, falló porque la homilía no es para hablar de cosas sociales, sino para hablar palabra de Dios. Empezó a hablar entonces del progreso que debe tener los pueblos y el progreso que debe tener un país.
que a veces hay que sacrificar los recursos naturales para que haya progreso y empezó a decir todo ello. ¿Y sabe qué pasó? Cuando iba de salida ya lo estaban esperando ya a la salida del pueblo para, para asustarlo, para amenazarlo. ¿Por qué razón? No se metió al contexto. Entonces, saber el contexto de dónde estamos, saber el contexto al cual nosotros nos estamos refiriendo nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, cuando toca hablar acerca de Dios, hay que también hasta conocer los orígenes y también el contexto en el cual viven los jóvenes y señoritas o los niños. De repente un joven o una señorita ha tenido problemas con su papá y tal vez la figura paternal la tiene muy marcada y lo tiene como algo malo. El papá es el malo, el papá es lo horrible, el papá es un basura, así como lo dicen muchos. Y si usted llega a hablar, que Dios Padre y que Dios es Padre, lo primero que va a tener va a ser un rechazo. ¿Por qué razón? Porque usted no sabe el contexto de esta persona. Entonces el contexto nos lleva a nosotros a conocer y saber dar. Entonces, si sabemos muy bien que hay personas que han tenido dificultades con su padre, eh, que él tal vez los abandonó y todo ello, ¿cuál va a ser el mensaje? Tal vez no presentar a Dios como padre, sino presentar a Dios como amigo. Ahí ya cambió el asunto, ahí ya cambió el tema, ahí ya cambió el objetivo, ya le cambió totalmente y entonces recibe una mejor aceptación de todo ello, pero es necesario conocer y no quedarnos solamente con lo que nosotros eh, sabemos, sino también conocer. Por eso la catequesis nos lleva a nosotros, sí, a algo muy serio. Saber hacer. La catequesis es un acto de comunicación. Hacer del catequista un educador del ser humano y de su vida. Entonces aquí vale y hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Algo que hablaba en la homilía de ayer, que siempre es necesario hablar. ¿Por qué razón? De dos cosas. Porque el ser humano es íntegro, o sea que me estoy refiriendo al ser humano total. Nos estamos refiriendo entonces al ser humano total, que el ser humano también, así como es cuerpo, o sea, materia, carne y hueso, pero también es espiritual. Entonces, podríamos ver en el ser humano dos dimensiones, dimensión humana y dimensión espiritual. Y esas dos dimensiones son las que se deben de trabajar en una catequesis. De cierta manera, a veces cambiar un poco aquel tema famoso que aparece en los catecismos o en los temarios de pastorales juveniles. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y qué quiero ser? A veces es bueno también, tal vez sí sería bueno siempre tocar esos temas, pero tal vez cambiarle ya el cierto nombre, cambiarles y darles otro sentido. ¿Por qué? Porque a veces siempre nos hacemos esa pregunta, pero dicen a veces los patojos, ay, otra vez eso, ¿quién soy? Ya sé que me van a preguntar. Porque cuando tocan un tema de quién soy, ya sabemos qué pregunta nos van a hacer. A ver, ¿quién dice usted? Identifíquese cómo es. ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Ya sabemos las preguntas. Y cuando realmente un tema así lo que podemos hacer es un bonito taller. Hasta tales, hasta pasan un test que les puede ayudar a las personas, aunque usted no lo sepa, a ellos también describirse. Y cómo a veces también se puede describir una persona usando la didáctica. Bueno, hagamos entonces un dibujo, dibújese usted mismo, dibuja a su familia y ahí le va a quedar a usted el aspecto de cómo son las personas, también del contexto en el cual está. Por ejemplo, si usted mira que el joven o niño se dibuja solo y la familia está por un lado, que quiere dar a conocer eso, que la familia no es cercano a él. O sea, también hay muchos aspectos psicológicos que pueden ayudar ahí también a que nosotros podamos también dar en el blanco en la catequesis que estamos dando. Entonces, es importante entonces esas dimensiones, humano y espiritual.
que son necesarias siempre mantener las dos dimensiones del ser humano, el humano, valga la redundancia, y el espiritual, que van de cierta manera entablando ciertas cosas en el ser humano que le ayuda, no solamente a progresar, sino dar cada día pasos y pasos y pasos, y también nuevamente pues tener ahí sí calidad de cristianos. Entonces, aquí la pregunta ya teniendo esos tres aspectos, qué es lo importante primero? ¿Tener buenos cristianos o hacer buenos humanos? Y lo primero es primeramente tener buenos humanos para tener buenos cristianos. Entonces, desde esa perspectiva, siempre también nosotros tenemos que ver la catequesis, porque la catequesis nos tiene que llevar a ello, a crear en sí, en los jóvenes, en los niños, que sean humanos. Y siendo humanos, pues también vamos a tener calidad de cristianos, porque viven su humanidad, viven su espiritualidad. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues caemos en ciertas cosas. No lo vamos a tener esto, eso después les voy a mandar la presentación, esto lo van a leer ustedes. Esto solo lo quiero pasar. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la catequesis? No solamente nosotros tenemos que tener el aspecto de solo un librito, porque a veces nosotros nos limitamos a lo que dice solo un folleto. Nos limitamos a veces solamente a un librito, pero no vamos más allá. Y el contenido especial, y cuando estamos hablando de contenidos catequéticos, nos tiene que llevar a nosotros no solamente, pues les digo, no solamente un librito, sino tener verdaderos fundamentos que nos pueden ayudar a nosotros, a ayudar a los jóvenes y a los que tenemos nosotros a nuestro cargo, a que aprendan verdaderamente la doctrina de la iglesia. Entonces, vale la pena entonces tener estos aspectos. Primero, ¿de dónde va a brotar todo? Primero, vamos a tener una fuente de la catequesis. Primero, lo que nos enseña a nosotros siempre van a ser las obras de la creación y la acción del Espíritu Santo en la humanidad. La creación, y como lo dice el Papa Francisco, es un libro abierto, un libro en el cual podemos nosotros encontrar muchas cosas, aún enseñanzas. Y si se dan cuenta, Jesús de dónde saca su, podemos decir, su mensaje catequético de parábolas. ¿Y las parábolas de dónde las saca? De la naturaleza. Miren las aves del cielo, que no pintan, no trabajan, que sin embargo, dice, Dios les da de comer. Entonces, la naturaleza entonces también nos debe llevar a nosotros a entender y saber la presencia de Dios que existe en la naturaleza. Y de la misma manera, la naturaleza que nosotros sabemos que de verdad es muy noble. La naturaleza podemos ver nosotros que es muy noble. Ah, entonces, ¿por qué los leones nos comen? Es una naturaleza, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. También la tradición, que aquí no nos estamos refiriendo nosotros a las tradiciones, aquí, por ejemplo, los de Guatemala, que la Semana Santa, que las procesiones, que las... No, nos estamos refiriendo a la tradición apostólica. Recordemos primeramente que, ¿qué fue lo primero que existió? ¿Fue la Biblia o fue la iglesia? La iglesia fue la primera de existir. Y durante, ¿qué? 40 o 50 años de vivir como primeras comunidades cristianas, vivieron de la predicación apostólica. No tenían Nuevo Testamento, no tenían Biblia. Entonces vivían de la tradición oral, o sea, lo que se transmitía por medio de la predicación de los apóstoles, y era una manera también de catequesis como también ellos enseñaban. Entonces, la tradición también es una fuente que nos debe ayudar a nosotros en nuestra catequesis. Y aquí hay que hacer una diferencia. Si se dieron cuenta, yo no puse la tradición y la Biblia. ¿Por qué razón? Porque solamente mencionar la palabra Biblia no dice nada. ¿Sabían ustedes que existen un montón de tipos de Biblia? También está la Biblia del doctor, el libro de la Biblia de la medicina. Porque la palabra Biblia, ¿qué quiere decir? Biblioteca, conjunto de libros. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por esa misma razón se comete el error cuando se dice o cuando se tiene en cuenta aquella famosa palabra que aparece mucho en las Biblias protestantes.
aparece esta famosa palabra, Santa Biblia. Ah, en las Biblias católicas solo va a aparecer la Biblia. ¿Por qué? Porque sí, la Biblia, porque es un conjunto de libros, pero lo que contiene, lo que nosotros conocemos aquí y decimos, la Sagrada Escritura. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos a lo otro, el magisterio. Por eso el magisterio juega una gran, podemos decir, un gran papel en todo ello, porque el magisterio nos orienta a nosotros y nos explica la naturaleza, nos explica la tradición y nos explica la Sagrada Escritura. Por eso, magisterio, la enseñanza, el que enseña, el maestro. El magisterio entonces de la Iglesia Católica tiene ese fin, orientar en la doctrina a sus fieles. Entonces, cuando usted vaya a dar una catequesis, siempre confronte esto, porque hay veces vienen unos libritos que a veces dicen cosas que a veces no van, ¿verdad? De lo que platicábamos un poco ayer en la lección divina. Por ejemplo, a veces vienen en unos libritos, a veces viene la famosa palabra, y los que participan en la lección divina no me dejarán mentir, ya lo explicábamos, que cuando se menciona o se habla acerca del tema de la Virgen María, siempre cometemos el error de hablar de ella y decir que, entonces si no es por la Virgen María no nos salvamos. No nos estamos refiriendo a ella. ¿Por qué razón? Porque los títulos muchas veces que se le dan a la Virgen María sí son títulos verdaderamente de ella. ¿Por qué? Porque sí, concuerda con ella. Por ejemplo, aquel título que rezamos en las letanías, Puerta del Cielo. Y entonces, automáticamente cuando nosotros escuchamos esa palabra, puerta del cielo, nos imaginamos otra cosa. Entonces es ella la que nos abre a nosotros las puertas del cielo cuando nos morimos y vamos allá al cielo. Entonces, San Pedro quedó por un lado. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que aparecen en las redes sociales y lastimosamente muchos caen en ello. Por ejemplo, eh, que ahí apareció ahí una imagen y un meme donde aparecía San Pedro estando en el cielo y estaba Jesús platicando con San Pedro. Y había un montón de personas haciendo fila con tal de querer entrar en el cielo. San Pedro mirando el listado. Y que si en la parte de atrás existe estaba la Virgen María ¿con qué? Con un rosario en la mano y todas las personas se colgaban del rosario y subían. Les dice San Pedro a Jesús, mira lo que está pasando. ¿Y qué le dice Jesús? Déjala, son cosas de la madre. Error. El único mediador y el único que salva es Jesucristo, doctrina católica. La Virgen María es intercesora. ¿Y quién es el que nos deja entrar y nos permite entrar al cielo? Solamente es Cristo. Entonces, ¿por qué puerta del cielo? Aquí está la explicación. Puerta del cielo, ¿por qué razón? ¿En dónde se encarnó el Hijo de Dios? ¿En el vientre de quién? De la Virgen María. Entonces, al encarnarse en el vientre de la Virgen María, automáticamente, acuérdense que el Hijo de Dios, por lo tanto, es el cielo, Dios que baja a la tierra. Y por lo tanto, al engendrarse y al formarse en el vientre de la Virgen María, ella se convierte entonces en puerta del cielo para nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de ella viene entonces el Salvador. Por medio de ella viene entonces la vida eterna para nosotros, que nos permite a nosotros entonces por medio de el fruto de su vientre, como lo decimos en la oración, entrar al cielo. ¿Y cuál es ese fruto de su vientre? Nuestro Señor Jesucristo. Por esa misma razón es que se le llama y se le da ese título, puerta del cielo. Igual como lo otro, trono de la sabiduría. Entonces la Virgen María es sabia, en vez de ella tenemos que pedirle sabiduría. No, trono de la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque en ella reposó el que es toda la sabiduría, Jesucristo. Arca de la Nueva Alianza. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento? Contenía el maná, contenía las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón. Entonces, ¿por qué María es el nuevo Arca de la Alianza? Simplemente y sencillamente porque llevó en sí, en su vientre,
la presencia misma de Dios, que en su vientre llevó al Hijo de Dios. Entonces, el magisterio entonces nos viene a orientar a todos nosotros acerca de esas cosas que también nos llevan a nosotros a comprender realmente lo que es la doctrina. Y entonces, por eso que les digo estas cosas, porque a veces aparecen algunos términos en los libritos o en las catequesis o en los libros de catequesis, ya sea de confirmación o en comunión, que a veces tienden a confundir. Y si no confunden, a veces somos Gracias. nosotros que tal vez porque nos limitamos a veces quizás a no leer y nos conformamos con un cierto artículo o nos hemos casado nosotros con un solo libro y nos quedamos solo con eso y lo que quizás leímos y que quizás tenía un error y dijimos que eso es palabra de Dios para nosotros y ya no lo cambiamos y ya nadie no lo cambia. Entonces, había que tener de cierta manera, cuidado. Entonces, siempre cuando usted mire una catequesis, confróntelo con ello. Como dice aquí, las obras de la creación, la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. Siempre es bueno confrontar todo esto que nos aparece. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer si no nos queda tiempo? Bueno, siempre queda un tiempecito y siempre lo logra uno hacer. Y si no está bien en el librito, pues ustedes que son pilas y ya tienen años de ser catequistas, pues ya saben también cómo orientar. Pero siempre hay que tener cuidado, hay que leer los temas y prepararlos antes de darlos. Pues les digo, porque a veces un folleto no lo dice todo y a veces también tiene errores. ¿Por qué? Porque está escrito y hecho por humanos y los humanos no somos perfectos. Entonces siempre va a tender siempre a caer en ciertas cosas. Y aquí aparece otra fuente, podemos decir. Y no solamente son tres, pues, no. Cuando nos referimos a revelación, ahí sí solo son tres, la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio, pero aquí estamos hablando de las fuentes de la catequesis, que es totalmente distinto. La liturgia, por lo tanto, sabemos muy bien que la liturgia es una acción sagrada. La liturgia, por lo tanto, significa la acción sagrada, pero también la liturgia puede significar actualización. ¿Y qué es una actualización? Es renovar algo pasado, hacerlo presente en el hoy. Por eso se dice en el Concilio Vaticano II que la liturgia es la actualización del misterio pascual de Cristo. ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a liturgia como actualización del misterio pascual de Cristo? Nos estamos refiriendo entonces a que esa misma obra salvadora que sucedió hace 2000 años se actualiza en toda acción litúrgica. No solamente me estoy refiriendo a la Eucaristía, sino a toda acción litúrgica. ¿Y qué acción litúrgica hay? Los 7 sacramentos. Aún la liturgia de las horas que nosotros conocemos como el rezo de los laudes, vísperas y completas, que son también salmos. Ah, pero eso porque es acción litúrgica, porque es una acción sagrada, si son oraciones. Momento, acordémonos bien que cada salmo es, si es palabra de Dios, sí, pero no solamente es palabra de Dios un salmo, sino que es la oración a Cristo, la oración de Cristo dirigida a Cristo. Algo enredadito, pero es eso. La liturgia de las horas entonces lleva a todo ello. Es la oración de Cristo dirigida a Cristo, así como sucede en la liturgia eucarística, cuando Cristo sacerdote en el altar. Cristo quien ofrece, pero a la vez es quien se ofrece. Entonces, de esa misma manera, entonces aparece la liturgia como una actualización del misterio pascual de Cristo. Y entonces en esa misma actualización, el testimonio eclesial comunitario. ¿Por qué tiene que ver lo comunitario? Porque aquí hay que tener quizás esta premisa. Todo aquel que es discípulo de Cristo y va a la misión, no va solo, sino siempre va acompañado. Por eso se habla aquí del testimonio eclesial comunitario, porque son, por ejemplo, cuando Jesús envía, los envía de dos en dos, y también así somos enviados nosotros. Entonces la misión no es individual, la misión es entonces comunitaria. Entonces,
Aquí nos encontramos entonces con ella. Entonces, la liturgia, el testimonio eclesial, el comentario, que son las fuentes primarias. ¿Por qué razón? Porque en la liturgia, si estamos hablando nosotros de la actualización de Cristo, de la salvación de Cristo hacia nosotros, también entonces se vuelve eso también parte de nosotros, de haber vivido la liturgia, nos lleva a nosotros entonces a dar un testimonio no solamente de como de solamente decirlo o solamente presentarme, yo soy esto, por lo que hablábamos anteriormente de los tres aspectos, no solamente decir yo soy, sino también saber y saber hacer. Siempre va a lanzar al aspecto humano, que va a ser la relación hombre y Dios, el hombre capaz de Dios. Luego va a ir a la parte en que creemos, porque al ser capaz de Dios va a ir al que creemos. Luego a lo que celebramos, que es la parte litúrgica, y también la parte de la oración. Esas son las cuatro, podemos decir, los cuatro bloques que siempre van a aparecer en una catequesis y enfocándonos siempre a los libritos que estábamos mencionando, siempre van a estar enfocados en esos cuatro bloques. ¿Por qué razón? Porque siempre se toma como ejemplo cómo está estructurado el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, todos los temas que ustedes, porque hay por haber, siempre los van a encontrar contenidos en el catecismo de la Iglesia Católica. Y para dejarlo un poquito más suave, y es lo que vamos a estudiar durante estos miércoles que vienen, vamos a estudiar ese folletito que se les mandó en digital acerca del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere dar a referirse al compendio? Estamos refiriendo que es ya algo más digerido, ya algo masticado, algo que se entiende aún mucho más porque viene en forma de pregunta y respuesta, que eso fue el Papa Benedicto XVI que se encargó de elaborarlo. Entonces, vamos a estudiar eso y cuando sean cosas así, y si usted tiene el catecismo de la iglesia en su casa, siempre cuando le toca un tema, por ejemplo, ¿cuál es el tema que nos produce a nosotros, por ejemplo, problemas al explicarlo? El sexto mandamiento. Aquel famoso, ¿qué? Mandamiento, ¿qué? No cometerás actos impuros. ¿Y qué decirles? Entonces, ¿dónde va a encontrar usted? Vaya al Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí le va a hablar, entonces, cómo, a qué se refieren, entonces, a los actos impuros, cuáles son los actos impuros, porque los actos impuros no solamente van a ser actos sexuales, sino también hay otro tipo de actos que también son impuros y que ahí lo va refiriendo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar todo ese tipo. Por eso siempre les digo, el catecismo de la iglesia, ¿qué es? Es magisterio. Y por lo tanto ahí va a contener todo. Entonces ahí va a encontrar usted respuestas a todo ello. Pero como les digo, ese es el catecismo de la iglesia católica, el grandote, el grueso, que es lo que tengo aquí. Este sí es algo grueso, ¿no? Y entonces este sí a veces cuesta un poquito entenderlo por el simple hecho de que la teología que maneja es muy, podemos decirlo así, muy elevado en los conceptos. Entonces lo que vamos a estudiar nosotros va a ser el compendio, o sea, una forma de tener el catecismo, pero de una manera ya más digerible, ya más entendible, que nosotros podemos entender y yendo de una vez al tema en concreto. Entonces, si usted desea de cierta manera adquirir también el compendio, lo puede conseguir también en cualquier librería católica, que vale alrededor de unos 50 quetzales más o menos el compendio del catecismo de la iglesia. Ahora el catecismo de la iglesia sí es más caro,
porque de por sí es más grueso y sí vale la pena siempre tener. Y esto no solamente porque ahorita lo vamos a estudiar, sino que esto, junto con la Sagrada Escritura, es lo que deberíamos de tener siempre cuando vamos a dar un tema o vamos a dar una predicación o cosas por el estilo. Esto es lo que nos tiene que también a nosotros orientar. ¿Por qué? Porque esto también nos explica a nosotros la Biblia, nos explica todo lo que nosotros celebramos. Entonces, en este catecismo, entonces, ahí están esos 4 bloques que les decía a ustedes. Lo humano, el hombre capaz de Dios, en que creemos que es la parte toda del credo, en lo que celebramos, toda la parte litúrgica y nuestra relación con Dios, la oración. Ahí vamos a encontrar nosotros todo ello. Entonces, ¿alguien más? O se asustaron. Padre, Dígame. hablando del catecismo de la iglesia, Ujú. no sé, tal vez usted me puede corregir, pero yo también le recomendaría que puedan utilizar el YUCAT o el YOUCAT, que ese es el catecismo, pero explicado para jóvenes. Entonces, realmente hay cosas que las explica un poquito mejor desde mi punto de vista, pero no sé, porque yo tengo tanto el catecismo de la Iglesia Católica General como el YOUCAT y hay veces que entiendo más uno que el otro y pues no sé, creo que también puede funcionar si en algún momento quieren leer. Ujú. Sí, el Yucat sí viene un poco también reflejado un poco para jóvenes y viene aún más suave, pero a veces también tiende a veces a desviarse un poquitito. Es por ejemplo que si yo le dijera a ustedes, lean el libro, la Biblia latinoamericana, puches, bien suave para leer, sí es más entendible, pero se sale a veces, muchas veces de lo exacto que ya nos explica el verdadero libro. ¿Por qué razón? El compendio de la Iglesia Católica entonces es, podríamos decirlo así, la fuente de la cual sale el Yucat. Entonces, el compendio de la Iglesia Católica entonces viene un poco más exacto y también más entendible. Cuando me refiero al compendio del Catecismo de la Iglesia, por la misma razón, se les envía a ustedes. Y sí, si usted tiene el UCAT, como dice Edgar, pues también lo puede utilizar, también eso le puede orientar bastante, porque de ciertas razones eso también nos saca muchas veces de las dudas que nosotros tenemos en cuanto a doctrina, a las cosas que nosotros debemos de saber. Muchas gracias, Edgar, por tu intervención. ¿Alguien más? Ya no hay, entonces. Muy bien. La verdad, Entonces, yo solamente agradecerle, padre, bastante interesante. Lamentablemente yo no estuve al inicio porque estaba muy mala mi conexión, Le pero tuviste miedo al padre, fíjate. también, Para el próximo miércoles, según lo que nos está diciendo usted, que vamos a seguir recibiendo cada miércoles. ¿Qué nos aconseja leer para la siguiente sesión? bueno, para la siguiente sesión, que va a ser dentro de 15 días, vamos a seguir todavía con este taller de catequesis evangelizadora, porque sí hay muchas cosas ahí que sí valdrían la pena que ustedes lo supieran y también que lo pudieran emplear. Entonces, como les digo, si este taller lo tenemos, no es que vamos a dejar quizás ciertas tareas, no, sino simplemente yo que sí les pido a ustedes es también siempre prestar atención y todo ello. ¿Por qué? Porque se está cediendo tiempo. Y gracias a Dios, pues también nos van a acompañar quizás algunas otras personas de algunas otras parroquias. ¿Por qué? Porque de verdad que sí va a ser un taller que sí nos va a ayudar a todos, también a mí, porque esto ya tiene años que lo he recibido y también me está volviendo nuevamente como a dar, nuevamente regresar a los libros, buscar nuevos libros, bibliografía y todo ello que nos pueden ayudar. Entonces, por el momento solamente vamos a seguir con esto de la catequesis evangelizadora y ahí poco a poco ya vamos a adentrar entonces ya lo que nos dice y lo que nos enseña la iglesia por medio del compendio del catecismo de la iglesia.
Eso sería entonces. Muy bien, entonces hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos entonces dentro, ¿qué? De 15 días. Este miércoles creo que tenemos catequesis también a nivel general, entonces no podemos. Entonces, por eso quedó cada 15 días. Entonces, nos miramos dentro de 15 días. Primero Dios. Dios. Entonces, Gracias. hermanos y hermanas, finalicemos entonces diciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el Nuestro que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu Santificado nombre. sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino. Hágase tu Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan Danos de hoy cada día. nuestro pan de cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. perdonamos. No nos dejes No caer nos en dejes caer en tentación la y tentación y líbranos del líbranos mal. del mal. El Señor esté con ustedes con su Y con tu espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, que pasen buena noche y que Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Padre, feliz noche. Saludos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Adiós. noche. Pues se echan el taquito. Ah. Gracias. Yo pensé que no lo hacía. Adiós. Adiós.